nos invitó a Calvillo, una iglesia una obra que se abrió hace poquito, y nos invitaron a apoyarnos allá. Y por eso venimos de traje. Pero vamos a cantarle juntos al Señor, amén. Canto número 314, La Mañana Gloriosa. Y también Dios bendiga a nuestros hermanos de allá de Calvillo, de Salitrillo. Que Dios los bendiga porque van empezando y es obra del Señor. Hay luchas, hay pruebas y a veces se puede uno desanimar. Pero que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Es hermoso el conocer más pueblo del Señor. De repente a veces nos puede pasar como Elías, que Elías se sentía solo y pensaba que ya no había otro más como Elías. Bueno, sí había más. El Señor le dijo: tengo 7,000 rodillas que no se han doblado. Entonces nosotros aquí estamos en Cuchipila, pero hay muchas más iglesias en el mundo que buscan agradar a Dios. Amén. Y oremos por cada hermano del mundo. Gloria a Dios. Y si alguno de nosotros sufre problemas aquí, tristeza, pues consolémonos con que allá el Señor será nuestro consolador. Aquí sí estamos en eso, estamos humanos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y cuando el Señor venga, entonces seremos perfectos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
revelado su verdad. Apreciémosla, porque su verdad es hermosa y nos trae salvación, nuestra vida eterna. Vamos a glorificar al Señor con nuestras voces. Dice que todo lo que respira, que alaba al Señor. Amén. Y desde el principio Él tiene quien la alabe. Y hagámoslo de corazón. Amén. glorificarle como Él se lo merece. Vamos a glorificarle, alabar su nombre porque lo merece. Cristo volverá en su gloria y nos llevará consigo. Y en el cielo gozaremos, nos alegraremos porque es nuestro amigo. Si viene mi Cristo amado por su pueblo santo que la ha redimido, no viene por religioso ni por fariseos, sino por sus hijos, por aquellos que la alaban y le glorifican con el corazón, y que nunca se avergüenza enseñar que somos los hijos de Dios, y que nunca se avergüenza enseñar que somos los hijos de Dios. Cristo volverá en su gloria y nos llevará consigo, y en el cielo gozaremos, nos alegraremos porque es nuestro amigo. Si viene mi Cristo amado por su pueblo santo que la ha redimido, no viene por religiosos ni por fariseos, sino por sus hijos, por aquellos que la alaban y le glorifican con el corazón, y que nunca se avergüenza enseñar que somos los hijos de Dios, y que nunca se avergüenza enseñar que somos los hijos de Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Si has venido con muchos problemas, el Señor se los llevará. Si has venido con muchos problemas, el Señor se los llevará. Aleluya, aleluya, el Señor se los llevará. Aleluya, aleluya, el Señor se los llevará. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi
mi alma, solo Cristo me la pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Estamos en lugares, hermanos. Y vamos a continuar alabando siempre a Jesucristo. Ahora con nuestros oídos. Amén. Poner atención a la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. A todos. La paz del Señor Jesucristo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a invitarles a tomar la Santa Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 12:1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oramos. Amado Dios, en el santo nombre de Jesús, nos presentamos ante usted para meditar en su santa palabra. Le pedimos que nos guíe y nos dé entendimiento para recibir su consejo el día de hoy. Gracias, Señor, por el esfuerzo que han hecho cada una de mis hermanas y hermanos para estar aquí o para escucharnos en las redes. Por favor, Señor, que lo que hablemos sea conforme a su palabra y para edificación de su iglesia. Nos presentamos en el glorioso nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. En el transcurso de esta semana hemos estado tratando de meditar juntos en los dones del Espíritu Santo. En esta semana hemos tratado de relacionarnos o familiarizarnos con los dones, porque si ustedes observan esta palabra del apóstol Pablo, él dice que quiere que no ignoremos acerca de los dones espirituales. O sea, si ustedes observan esas palabras, cuando se expresa así: no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué es ignorar? O sea, no comprende uno completamente cómo funcionan los dones del Espíritu si no nos familiarizamos con la palabra, y le pedimos también a nuestro Padre que por medio de su Espíritu Santo nos aclare ese punto o ese asunto relacionado con los dones del Espíritu. Hay varias cosas que Pablo expresa semejantes. Por ejemplo, hay otra porción en 1 Tesalonicenses 4:13, donde él deseaba que los hermanos no ignoraran acerca de los que mueren, o sea, acerca de los que duermen,
¿O qué pasa con las personas que se mueren? Y él deseaba que no ignoraran los hermanos de Tesalónica acerca de los que mueren. En otra parte de la Santa Biblia, en Romanos 11, Pablo dice que él deseaba que no ignoraran acerca del gran misterio de cómo Dios entorpeció el entendimiento a su pueblo Israel para que el evangelio llegara a nosotros los gentiles. Pero hoy nos quedamos solo con esta parte de 1 Corintios 12:1, donde nos dice claramente que Pablo deseaba que no ignoráramos acerca de los dones espirituales. Un punto importante que hemos estado estudiando en la meta del mes de abril es el hecho de que estamos aprendiendo que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son uno mismo, o sea, son el mismo Dios, el mismo Espíritu. Lo único es que el Señor todo lo encierra en misterios, porque Él quiere revelar a quien Él quiere sus secretos divinos. Pero la idea primordial, pues, es que ustedes sepan, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo se fue, al estar en carne en esta tierra y ya un cuerpo glorificado, cuando Él se fue, Él expresaba continuamente que convenía que Él se fuera. Vamos a buscar el Evangelio del apóstol Juan para leer, familiarizarnos también. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 14. Vamos a leer Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, si ustedes notan, el apóstol Juan expresa las expresiones de Cristo, quien dijo que Él rogaría al Padre y nos daría otro consolador para que esté con vosotros, dice, para siempre. Entonces, el consolador del que está hablando es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos reparte dones a la iglesia. Nosotros tenemos que aprender, conforme a las Escrituras, que Dios no nos ha dejado solos, que su Espíritu Santo realmente está en nosotros, con nosotros, y no solo el domingo, sino para siempre. Vayamos al capítulo 16 también de Juan. Verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Amén. Si ustedes observan, seguimos observando escrituras que nos hablan del Espíritu Santo. ¿Qué estamos comprendiendo acerca del Espíritu Santo? ¿Saben ustedes que la operación del Espíritu Santo no era un suceso solo para el tiempo de los apóstoles? Algunas creencias piensan que los dones del Espíritu eran transitorios y que nada más se estuvieron manifestando mientras se escribía el libro de los Hechos de los Apóstoles. Otros aseguran que mientras fue el ministerio apostólico estuvieron los dones del Espíritu. Algunos dicen que los dones del Espíritu se acabaron para el siglo IV. Hay muchas ideas, pero yo quiero decirles que basados en la Biblia, todavía el Espíritu Santo está en la iglesia, todavía está obrando. Él tiene maneras de repartirles dones o frutos. Acuérdense que los dones es un regalo y los frutos es una obra en la que actuamos para ser un buen testimonio al servicio del Señor. Como dice la Escritura, mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros revisamos con cuidado los frutos del Espíritu, hay un desarrollo en nuestra vida cristiana para darlos, para ser unos cristianos que dan frutos del Espíritu Santo. Pero los dones son un regalo que el Espíritu Santo nos da a las personas que buscamos al Señor, lo recibimos como nuestro Salvador. De hecho, era una promesa muy clara en Hechos 2:37, cuando le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aclara: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los que están cercas, para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, para este tiempo, ¿estará el Espíritu Santo obrando en la iglesia? Para este tiempo, ¿podrá el Espíritu Santo repartir dones entre nosotros? ¿Lo estará haciendo? Todo esto ha pasado en ocasiones por dudas en la vida de la iglesia cristiana, porque en algunos casos el cristianismo que ostenta Espíritu Santo demuestra lo contrario por los frutos. Pero no así ustedes y su servidor, si nos disponemos a reconocer que Dios todavía puede usarnos, a reconocer que es su Espíritu Santo en nosotros el que puede capacitarnos para ser unos cristianos usados por Dios, usados por los dones del Espíritu Santo. Bien, la idea pues que veníamos estudiando en esta semana era con el propósito de entender de que realmente el Espíritu Santo todavía está obrando en la iglesia. Si ustedes notan anomalías, notan cosas raras en el mundo cristiano, no tiene la culpa Dios. En realidad, nuestra humanidad ha caído en muchos aspectos de apostasía, de engaño, y ha habido una confusión aún en cuanto a los dones del Espíritu, y las personas confundidas no encuentran qué creer acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero realmente todavía Dios puede usar sus vidas, Dios puede manifestarse en sus vidas y darnos de sus dones. Vamos a repasar un poco Romanos 12:3.
Vamos a tratar de pasar un poco lo que leíamos en la semana, pero para irnos al punto clave de hoy. Romanos 12:3. Dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos 12:3. En el nombre del Señor Jesús. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, aquí nos da un don, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. No sé si alcanzan a notar cómo describe los dones esta parte de la carta a los romanos. Primero menciona el don de profecía, luego menciona el de servicio, luego menciona el de enseñanza, el que enseña enseñanza, luego menciona el que exhorta, luego el que reparte con liberalidad, luego el que preside con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. O sea, vean, aquí en los dones, primero sí menciona profecía, pero después sigue dando una descripción de muchos otros dones. Por ejemplo, el don de servir. El don de servir es la diaconía. Los diáconos para eso eran puestos. Si ustedes recuerdan Hechos de los Apóstoles, un diácono fue ordenado para servir en las mesas. Después Pablo menciona que en la diaconía o en el diaconado también había mujeres como Febe. Entonces, porque el diaconado no era netamente una cuestión de dirección del culto, sino una cuestión de servir en las mesas. Bueno, cuando nosotros revisamos con cuidado las Escrituras, nos damos cuenta que el Señor repartió por medio del Espíritu Santo, porque es Dios mismo, estos dones. Y muchos de ustedes piensan, ¿cuál don tendré yo? ¿Qué don podré desempeñar yo? ¿A cuál don podría yo acudir para usarlo? El apóstol Pablo recomienda que busquemos los mejores dones, pero sobre todo que profeticemos. Ahora, la intención primordial aquí es, ¿qué dice Pablo? Que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Enseguida vamos a hacer un tiempo para observar sus preguntas y meditar juntos en los dones. Pero ahora quiero que se familiaricen con otra escritura, que es la de 1 Corintios 12:4. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 12:4 dice, en el nombre del Señor Jesús, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Luego, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es el que se encarga de repartir en particular como Él quiere. Prestémonos para que el Espíritu nos reparta de sus dones y nos use. Familiaricémonos también con el verso 28, ahí donde están. Cambiamos nuestra vista al 12:28 en el nombre del Señor Jesús, que dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Aquí está la recomendación: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Si ustedes observan estas escrituras, estamos familiarizándonos ¿con qué? Con los dones. ¿Por qué? Porque Pablo dice que no deberíamos de ignorar acerca de los dones. El Espíritu Santo tiene dones para usted. ¿Qué quiere decir la palabra don? Regalo. Es un regalo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, tiene para cada persona. Si usted ha permitido que el Espíritu Santo more en usted, entonces el Espíritu Santo está desarrollando dones en usted. Pero en ocasiones, por ignorar, no sabemos qué podríamos hacer usados por el Espíritu Santo en la iglesia. Quiero que se sigan familiarizando. Hay un detalle que quiero que observen, ya que está aquí a la mano. Es el capítulo 13:1. Quiero que observen junto conmigo del 1 al 3. Este es un detalle importante, cómo desempeñar los dones. Dice: si yo hablase lenguas, es un don, humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, es otro don, y entendiese todos los misterios, es otro don, y toda ciencia, el don de maestro. Y si tuviese toda la fe, es otro don de la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, es otro don, repartir, para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo en sacrificio para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Nosotros observamos en 1 Corintios 13 que desempeñar los dones del Espíritu Santo va unido al amor. Cada don que usted y yo desempeñemos, observemos que está funcionando allí el amor. Porque si hablo lenguas y no tengo amor, si tengo profecía y no tengo amor, si tengo ciencia, tengo el don de maestro, el don de profeta, pero no tengo amor, no soy más que ruido. Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero no lo hago con amor, es otro el objetivo, entonces estoy desempeñando el don incorrectamente. Por algo dice allá en 1 Corintios 12, donde empezamos a leer, cuando terminamos de leer sobre los dones, dice: el amor sea sin fingimiento. Porque los dones van muy relacionados con el amor. Miren, ya que nos estamos familiarizando con los dones, solo pasen a Efesios 4:7 al 12. Efesios
4, 7 al 12. Dice así Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Si ustedes observan entonces, vemos en las listas, en la lista de Corintios, donde introduce apóstoles y profetas y maestros, aparte menciona a los que hacen milagros y así sucesivamente. Aquí en el caso de Efesios dice que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y nos da a entender de que cada ministerio en la iglesia es un don. Pero volvemos a la cita de 1 Corintios 12:1. Pablo desea que no ignoremos acerca de los dones. ¿Todavía estarán los dones? Es la pregunta. ¿Se acabarían como algunas personas lo creen? ¿O lo que nos hace falta es crecer en nuestra fe? Y nos falta la vida de oración más íntegra, más completa. Y nos falta la obediencia al Señor, la sujeción para que Él nos use. Miren, la palabra es clara. Dios tiene un don para usted, un regalo, o dos, o tres, o más. Porque cuando Él ve que alguien valora, cuando Él ve que alguien es empeñoso, es entusiasta, está determinado, el Señor se encarga de darle diferentes dones para usarlo en su iglesia. El detalle aquí está, que vivimos en un tiempo, el tiempo del fin, el tiempo de la confusión, el tiempo de la falsa profecía, el tiempo de las falsas doctrinas, que se oyen tantas voces acerca de la operación del Espíritu Santo y traen confusión, y muchas personas ya no hayan que creer acerca de los dones. Pero lo que nosotros necesitamos es, vamos a disponernos en ser esos instrumentos de barro donde Dios ha depositado de su Espíritu Santo para que obre y seamos una iglesia que da, por un lado, los frutos del Espíritu y por otro lado desempeñamos el don que se nos ha dado. Vamos a ver. Toda la intención era familiarizarlos con los dones, con estas lecturas. ¿Por qué familiarizarlos con los dones? Una vez más, porque Pablo dice que no debemos de ignorar acerca de los dones. Y luego, porque usted de repente, sin darse cuenta, tiene un don y no ha sabido usarlo, porque en su mente pasa por dudas si todavía los dones estén en función para el día de hoy. Como hay creencias que creen que ya se acabaron los dones y que ya terminaron y que ya dejaron de funcionar, que ya se acabaron, hace que las personas se queden estacionados en la mentalidad de que eso fue para aquel tiempo de la iglesia primitiva. Yo creo que Dios tiene sus momentos para cada situación, pero su Espíritu sigue con nosotros. Sus dones están con nosotros. Por ejemplo, el don de maestros. El maestro es el que enseña las Escrituras, el que comparte las Escrituras, pero
más que una simple enseñanza, es usado por Dios para instruir a su pueblo. Y en ese don, así hay pastores como enseñadores que en realidad no son pastores, son maestros. Pero puede también haber hermanas enseñando a otras hermanas, porque así lo decía también Pablo a Timoteo, que las más adultas enseñan a las más jóvenes. O sea que, revisando con cuidado, los dones tienen un orden y pueden ser desempeñados aún por hermanas dependiendo de la situación. Por ejemplo, tenemos el don de profecía. Normalmente ustedes pensarían en profetas, en varones, pero si ustedes revisan con cuidado, en el libro de los Hechos, Felipe tenía unas hijas que profetizaban. Entonces, el don de profecía también puede ser usado en las mujeres. Esto lo diferenciamos del culto público, de las reuniones, donde sí hay unas reglas por Pablo, donde sí dice que la mujer no tenía la oportunidad de tomar la dirección del culto, la dirección de las celebraciones, pero no indica que las hermanas no pueden ser usadas para profetizar en la vida personal de la familia, de la iglesia misma, ¿sí? Lo único que notamos en la Biblia es que sí indique que no les permite tomar la dirección del culto, tomar el control de las reuniones, pero sí tienen la oportunidad de profetizar. De hecho, lo vemos cuando da el consejo a las mujeres en 1 Corintios 11, donde lo único que les pide es que cuando oren o profeticen, se cubran su cabeza. Esto indica que también las mujeres pueden tener el don de profecía, pero como no comprendemos la diferencia, pues nos quedamos solo con la mentalidad de profetas varones. Bueno, no todos los dones se pueden generalizar así, pero aprovecho la ocasión porque decíamos, estamos solo hoy familiarizándonos con los dones, porque Pablo dice que no desea que ignoremos acerca de los dones. Lo mismo estábamos observando el don de servir, la diaconía, el diácono. Nos damos cuenta que los diáconos fueron ordenados para servir en las mesas. Y al estudiar con cuidado, vemos que Pablo habla de una hermana que era diaconisa. Entonces, el don de servir puede estar en varones o puede estar en mujeres. Todo lleva un orden, sí, pero véanlo. Pero cuando ignoramos cuáles son esos dones, nos confundimos pensando ¿qué será eso? Por ejemplo, hay otro don que menciona la palabra, es el don de exhortar. Si ustedes revisan en los primeros capítulos que leímos, habla del don de exhortar. Fíjense, tiene algo que ver como con guiar. Algunos lo han querido familiarizar con reprender, como que exhortar lo familiarizan más con reprensión. Pero en todos los aspectos, el don de aconsejar a otro hermano, de en ocasiones tener que reprenderle, también es un don. Porque una cosa es reprender por reprender y otra es reprender guiados por el Espíritu Santo para ayudar a su hermano en la vida cristiana. Y su reprensión no es una actitud solo celosa religiosamente, sino una actitud buena por mejorarnos como iglesia. A ver, enseguida vamos a tener un espacio donde les vamos a dar lugar para sus preguntas y para meditarlo juntos. Ahora lo que estamos tratando es de pensar, ¿todavía el Señor podrá usar profetas en este tiempo? Miren, ahí hay otro problema, que la profecía ha transmitido confusión, porque nada más se quedan ustedes con la idea de que es alguien que predice cosas del futuro, ¿sí? Que la profecía sería solo alguien que predice, que describe cosas solo futuras. Y quiero repetirles esto, inclusive ese don lo recomendó Pablo como el mayor. A ver, vamos a buscar en sus Biblias
Primera a los Corintios, por favor. Es 14 o 1. Primero a los Corintios 14, 1. Estamos tomando solo uno de los dones para pensar en él, el don de profecía. ¿Cómo Dios puede usar a una hermana en el don de profecía? ¿Cómo puede usar a un varón en el don de profecía? Tanto en el ministerio como en la vida secular, Dios puede estar usando hermanas y hermanos. ¿Tienen ustedes primera a los Corintios 14:1? Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjense, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Quieren que aclarar lo que sigue? Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. A ver, ¿observan ustedes cómo le da mucha fuerza el apóstol Pablo al don de profecía? Entonces, en los niveles de profecía, alguien solo va a usar la escritura y a aconsejarnos por medio de la escritura. Nos está profetizando lo que el Señor nos habla por medio de la escritura. Aunque puede haber profetas que el Señor les guía para predecirnos algo que puede pasar mañana, o profetizarle a alguno de ustedes de una forma sobrenatural. Pero son los niveles de profecía. Ahí el solo hecho de que varios hermanos estén hablándole de la palabra de Dios a otra persona, le están profetizando. Si ustedes notan, primero a los Corintios 11, sí repite lo que dije hace unos momentos. A los varones les pide que se descubran su cabeza si oran o profetizan, y a las mujeres les aconseja que si oran o profetizan, que se cubran. Pero yo lo que quiero que noten esa palabra, profetizar. Estoy quedándome solo con un don, pero hay muchos. Revisando con cuidado, podemos extraer de las 3 escrituras que sacamos hace unos momentos, más de los 9 que se cree que hay dones del Espíritu. Pero ahora, a mí lo que me interesa es que se familiaricen. Dios tiene un don para usted. De repente Dios la usó a usted, hermana, o a usted, hermano, profetizándole a su amiga, profetizándole a su vecina, profetizándole a su hermano en la iglesia, a su hermana, dándole algún consejo que usted ni cuenta se dio, que era obra del Espíritu Santo, profetizando. Y usted pensó que era una casualidad o algo normal. Miren, toda la intención de leer estas escrituras, voy a repetir, tiene el propósito de familiarizarnos con los dones del Espíritu. Porque muchos de nosotros, como ignoramos lo de los dones, no nos damos cuenta que la iglesia tiene regalos tan importantes como estos, por medio de los cuales podríamos ser de bendición unos para con otros. El problema es que como ignoramos, lo dejamos todo como a lo normal, como a lo natural, cuando de repente, si ustedes saben crecer en el asunto de los dones, ustedes podrían desempeñar cosas sobrenaturales, cuando su fe los lleva a saber los diferentes niveles de unción que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Ahora, nada más no olviden, conozcan al que da los dones. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y comprendan que no es otro Dios, que no es el tercer Dios, que es el mismo y único Dios.
Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos regala esos dones, nos da esos regalos, por medio de los cuales podemos ser útiles en la iglesia. Si ustedes vieron, había dones de enseñar, dones de servir, dones de exhortar, don de milagros, don de lenguas, don de apóstol, don de profeta, don de maestro, don de evangelista, y así sucesivamente. ¿Qué está pasando? Las iglesias necesitamos tomar más la palabra con detenimiento. Léala con atención. Usted no venga a la iglesia con la idea de que usted no es nadie, de que no es nada. ¿Por qué? Porque usted puede estar siendo usado por Dios al presentarse en una reunión de diferente forma y ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque ignoramos en ocasiones que Dios mora en nosotros. Desconocemos esa presencia divina, pues es una promesa. Él quiere morar en nosotros. Recordando uno de los textos que estamos memorizando en este mes, vean Romanos 8:9, que dice, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, dice en el nombre del Señor Jesús, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si ustedes observan aquí, habla según el Espíritu, y luego dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y luego dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si tenemos el Espíritu de Cristo, como lo hemos confesado, el Espíritu tiene un don desarrollando en nosotros. Lo que necesitamos es prestarnos, es disponernos, es acercarnos a nuestro Padre en oración y decirle, Señor, capacíteme para desempeñar el don que tiene para mí. Acuérdense, hay una diferencia entre los dones y los frutos, ¿sí? Los dones son regalos que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, y los frutos es una operación de comportamiento que se va desarrollando en nuestras personas. Cuando dice amor, dice gozo, dice paz, dice paciencia, dice benignidad, dice bondad, y así sucesivamente. Lo que me interesa es que ustedes, una vez más repito, nos familiaricemos con los dones. ¿Por qué? Porque Pablo dice que no ignoremos acerca de los dones, porque cuando ignoramos, lo hemos dejado todo como a una reacción natural de nosotros. Pensamos que somos nosotros los que estamos sobreviviendo, que son nuestras fuerzas, que es nuestra capacidad y que vamos a resistir nosotros. No, hermanas, no, hermanos, si usted es poseedor del Espíritu Santo, es ese poder el que puede usarnos para que seamos verdaderos evangelistas, verdaderos pastores, verdaderos maestros, verdaderos profetas, verdaderos apóstoles, verdaderos servidores en los diferentes dones que leímos en las escrituras anteriores. Vamos a seguir observando esto de los dones, pero vamos a hacer una oración para que nuestros oyentes de las redes no se cansen con todo lo que hablamos, pero ustedes me van a poder esperar otro momento para que juntos observemos sus preguntas. Padre, gracias porque todavía su Espíritu Santo está con nosotros. Gracias porque nos fue dado para siempre. Gracias porque por medio de su Espíritu Santo usted nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, porque no nos dejó huérfanos. Gracias porque nos ha dado otro consolador que estará para siempre con nosotros y nos guiará. Gracias, Padre. Por favor, síganos transmitiendo ese conocimiento por medio de su Espíritu Santo, de sus dones, para que su iglesia no ignoremos y podamos desempeñarlos. Esta tarde
nos unimos una vez más para seguirle suplicando por nuestro hermano Francisco Villa Ayala. Tenga misericordia de mi hermano Francisco Villa Ayala y su esposa, mi hermana Angelina Quintero, y cada una de sus hijas e hijos. Ayúdelos, por favor. Padre, siga obrando, por favor, en la salud de nuestra hermana Elisa Cisneros, nuestro hermano Ampelio González, nuestro hermano Valentín Gómez, nuestro hermano Trino Vera. Padre Santo, siga obrando en la salud de nuestro hermano José Mercado Jauregui. Padre, siga obrando poderosamente en la salud de mi hermano Raudel Aro, mi hermana Maye Aro, mi hermana Estela Hernández. Padre, escuche la petición de mi hermano José Ríos a favor de su hermano Salvador Ríos, que está muy enfermo en un hospital. Le suplicamos por esta petición de mi hermano José Ríos a favor de su hermano Salvador Ríos. Sea usted obrando, Señor, en esta vida, sobre todo por su alma, por su salvación. Se lo presentamos en el santo nombre de Jesucristo. Mire, Señor, cada necesidad, cada problema en su iglesia, la ponemos en sus manos. Le rogamos por nuestros hermanos que hoy no pudieron acompañarnos de las diferentes comunidades, que los bendiga, que los cuide, que les guarde de todo mal, que los ayude a seguir adelante en la fe. Padre, mis hermanos que hoy están aquí presentes, con sus peticiones, que usted conoce, sus necesidades, los que han venido con un dolor en su cuerpo, con una enfermedad, Padre, usted puede. Le suplicamos por su salud. Le rogamos, Padre, que usted traiga esa sanidad a cada cuerpo, a cada vida, según usted lo considere, porque usted tiene sus propósitos que nosotros desconocemos. Se lo rogamos en el santo nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.